Para las consideraciones de potencia, analizaremos cuál es la densidad promedio de potencia de la onda incidente y la onda reflejada en el medio 1, así como de la onda transmitida en el medio 2. Igualmente, haremos la deducción de cuál es la fracción de potencia que se refleja y cuál es la fracción de potencia que se transmite. Nuestro punto de partida son las expresiones generales de campo eléctrico y magnético en cada una de las regiones. Como bien sabemos, en la región 1 tenemos la onda incidente y la onda reflejada, mientras que en la región 2 tenemos solo la onda transmitida. Partiremos también de la definición de densidad de potencia promedio a partir de las expresiones fasoriales, es decir, un medio de la parte real del fasor de campo eléctrico cruz el fasor de campo magnético conjugado. Analizaremos el caso general en que las impedancias intrínsecas del medio 1 y 2 pueden ser números complejos. Iniciamos con la región 1. En la región 1 podemos calcular primero la componente en Z de la densidad de potencia promedio incidente, es decir, supramás. Sabemos que la componente es en Z debido a que la componente de campo eléctrico, que es en X, cruz la componente de campo magnético, que es en Y, me da dirección Z. Así podemos reducir el producto cruz, una vez que tenemos definidas las direcciones vectoriales, simplemente al producto del fasor de campo eléctrico incidente y el fasor de campo magnético incidente pero conjugado. En términos de las amplitudes y exponenciales, esos fasores se escriben como un medio, la parte real de E x10 más por E a la menos gamma 1z por h y10 conjugado, disculpen, h y10 más conjugado por E a la menos gamma 1 conjugado z. Es necesario conjugar el gamma porque recuerden que es un número complejo. Podemos escribir la amplitud de campo magnético en términos de la amplitud de campo eléctrico y la impedancia intrínseca del medio 1. Y podemos también separar el exponencial de gamma en términos de alfa y beta. Esto entonces daría como resultado un medio, la parte real, de x10 más por e a la menos alfa 1z por e a la menos j beta 1z por ex10 más conjugado entre eta 1 conjugado. Noten por favor que esta razón es simplemente la magnitud o la amplitud más bien de campo magnético conjugado por e a la menos alfa 1z por e a la j beta 1z. Noten que el exponente último que escribimos es positivo debido a la operación de conjugación. Podemos simplificar esta expresión notando que este exponencial complejo se cancela con este exponencial complejo y recordando también que cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, entonces el resultado es la magnitud de ese número complejo al cuadrado. Así es que la expresión quedaría como un medio, la parte real de la magnitud de x10 más al cuadrado dividido entre eta 1 conjugado y la multiplicación de los exponentes de alfa quedaría como e a la menos 2 alfa 1 z. ¿Qué podemos sacar del operador real? Es claro que la magnitud de campo eléctrico es real, entonces puede salir del operador, y es claro que el exponencial es real, por lo que también puede salir del operador. Así es que lo único que queda en el operador real es el 1 entre la impedancia intrínseca conjugada del medio.
Por lo tanto, esta expresión sería 1/2 de la parte real de 1 sobre eta 1 conjugado por la magnitud de e sub x10 más al cuadrado por e a la menos 2 alfa 1 z. Y esta entonces es nuestra densidad de potencia promedio incidente en la región 1. Si simplificamos esta expresión para un dieléctrico sin pérdidas, entonces noten que la única diferencia es que alfa 1 al ser 0 me vuelve 1 el exponencial y eta 1 sería un número real, por lo que no haría falta el operador. Entonces, para un dieléctrico sin pérdidas, el SZ1 promedio incidente podría escribirse sencillamente como un medio entre, o más bien por, EX10 más magnitud al cuadrado sobre eta 1 y listo. Esta es la versión para el medio sin pérdidas. Ahora bien, en la región 1 no solamente existe la densidad de potencia incidente, sino también la reflejada, que se calcula exactamente de la misma forma. Ese Z1 promedio reflejado sería igual a 1/2 la parte real de EXS1 menos por HYS1 menos conjugado. Donde tenemos el mismo razonamiento de que ahora el producto cruz de la dirección de E con la dirección de H me debe dar menos Z. Así es que podemos escribir esto como 1/2 la parte real de EX10 menos por E a la más gamma 1z, porque ahora la onda reflejada va en dirección menos z, por EX10 menos entre eta 1, ambas cosas conjugadas, por E a la más gamma 1z. Ahora quisiera tener esta expresión no en términos de la amplitud reflejada, sino de la amplitud incidente. Y para lograr eso puedo usar el coeficiente de reflexión, es decir, 1/2 la parte real de gamma EX10 más, que sería exactamente lo mismo que EX10 menos, por E separamos la parte real de la parte imaginaria a la alfa 1z, E a la j beta 1z, por gamma conjugado, EX10 más conjugado, entre eta 1 conjugado, que no es ni más ni menos que esta expresión de acá, multiplicado otra vez por los exponenciales, separando e a la alfa 1z y e a la menos j beta 1z, donde el menos viene de la operación de conjugación de este último exponencial, que por cierto olvidé anotar en la ecuación de arriba. Listo. Volvemos a cancelar entonces, debido a la conjugación, los exponenciales complejos. Podemos unir los exponenciales reales y podemos volver a operar los números que son complejos por su conjugado para obtener la magnitud al cuadrado, es decir, 1/2 la parte real de gamma EX10 más por gamma conjugado EX10 más conjugado me da respectivamente
la magnitud de gamma al cuadrado, la magnitud de x10 más al cuadrado, dividido ahora entre eta 1 conjugado y multiplicado por el exponencial de 2 alfa 1 z. ¿Qué cosa es real de lo que hay dentro del operador real? Es real la magnitud de gamma al cuadrado, es real la magnitud de campo eléctrico al cuadrado y es real también el exponencial. Así es que esta expresión la puedo reescribir como un medio de la parte real de 1 entre eta 1 al conjugado por la magnitud al cuadrado de gamma por la magnitud al cuadrado de x10 más por el exponencial de 2 alfa 1z. Y acá tenemos entonces la densidad de potencia promedio de la onda reflejada. Podemos hacer lo mismo que hicimos con el caso de la onda incidente y escribir esta expresión para el medio 1 sin pérdidas. Es decir, si fuera un dieléctrico perfecto. Nuevamente, el S Z1 prom o promedio sería entonces un medio y nuevamente ahora si el dieléctrico es un dieléctrico perfecto, entonces eta es un número real y por lo tanto su conjugado es el mismo y esto simplemente sería magnitud de gamma al cuadrado, magnitud de EX10 más al cuadrado, todo esto entre eta 1 por E a la 2 alfa 1 z. Excelente, 2 de 3. Lo único que falta ahora es encontrar la expresión para la densidad de potencia promedio en la región 2. ¿Qué ocurre en la región 2? La densidad de potencia promedio S sub Z2 prom supra más sería igual a un medio de la parte real de E XS2 más por HY-S2 más conjugado. Recordemos nuevamente que tanto la onda como la potencia en la región 2 se desplazan en la dirección de Z y por lo tanto la componente de campo eléctrico que tiene dirección X cruz la componente de campo magnético que tiene dirección Y me dan esa dirección Z. Esto es igual a un medio del operador real de EX20 más por E a la menos gamma 2Z por HY 20 más conjugado por E a la menos gamma 2 conjugado Z. Al igual que en la ocasión anterior, queremos la expresión de campo magnético en términos de la de campo eléctrico. Para eso puedo utilizar la impedancia intrínseca. Por otra parte, quisiera el campo eléctrico incidente, no el campo eléctrico transmitido. Y para eso puedo utilizar el coeficiente de transmisión. Así es que la expresión quedaría un medio de la parte real de tau veces EX10 más. Por favor note que este tau por E sub X10 más es simplemente EX20 más por E, separamos el exponencial, menos alfa 2z, E a la menos J, beta 2z, y luego tendríamos tau conjugado EX10 más conjugado sobre eta 2 conjugado. Note que toda esta expresión de aquí es simplemente esta amplitud de H y ahora multiplicado por el exponencial E a la menos alfa 2z
por E a la J beta 2z, donde el cambio de signo se debe a la conjugación, el cambio de signo en el exponente. Podemos cancelar los exponentes complejos de nuevo y unificar los exponenciales y también multiplicar tau y x10 más por sus conjugados para obtener el cuadrado de sus magnitudes. Entonces puedo reescribir esta expresión como un medio por la parte real de la magnitud de tau al cuadrado, la magnitud de x10 más al cuadrado, todo esto entre eta 2 conjugado por e a la menos 2 alfa sub 2 z. Al igual que en las ocasiones anteriores, puedo preguntarme qué cosas son reales de esta expresión y me doy cuenta que la magnitud al cuadrado de tau es real, la magnitud de campo eléctrico al cuadrado es real y también el exponencial es real. Por lo tanto, pueden salir del operador real y escribirse simplemente como 1, la parte real de 1 entre eta 2 conjugado por la magnitud de tau al cuadrado por la magnitud de campo eléctrico incidente al cuadrado por e a la menos 2 alfa sub 2 z. Y esta entonces es la densidad de potencia promedio de la onda transmitida. Al igual que antes, puedo simplificar esta expresión para el medio 2 sin pérdidas, como SZ2 promedio más igual a un medio por la magnitud de tau al cuadrado por la magnitud de x10 más al cuadrado sobre eta sub 2 e a la menos 2 alfa sub 2 z. Recordando que en un medio sin pérdidas eta es real y por lo tanto su conjugado es el mismo y puede salir del operador real. Un último razonamiento que queremos hacer es la relación entre densidades promedio de potencia en medios sin pérdidas. Las expresiones que hemos deducido hasta ahora las hemos vuelto a reescribir acá por comodidad. Lo primero que observamos es que la densidad promedio reflejada es exactamente igual a la densidad promedio incidente multiplicada por el factor de gamma al cuadrado. Y lo segundo que observamos es que si analizamos la frontera y hacemos un razonamiento de conservación de energía, podemos observar que la suma de las densidades de potencia que se alejan de la frontera deben ser igual a la suma de las densidades de potencia que se acercan a la frontera. En este caso, las densidades de potencia que se alejan de la frontera son el SZ1 promedio menos y el SZ2 promedio más. Esto debe ser igual a la que se acerca, que es la SZ1 promedio más. Podemos despejar de aquí el SZ2 promedio más como SZ1 promedio más menos SZ1 promedio menos. Y utilizar esta relación para sustituir en esta última ecuación. De manera que esto es igual a SZ1 promedio más menos magnitud de gamma veces al cuadrado SZ1 promedio más. Y por lo tanto, la densidad de potencia promedio transmitida va a ser igual a 1 menos magnitud de gamma, la densidad de potencia incidente. Lo cual se complementa muy bien con el resultado que ya habíamos encontrado,
que la densidad de potencia promedio reflejada es igual a magnitud de gamma al cuadrado veces la densidad de potencia promedio incidente. Así, con estas dos ecuaciones finalizamos nuestras consideraciones de potencia tanto para la región 1 como para la región 2.